Hola, en esta cápsula hablaremos sobre el reporte estadístico. Comencemos. ¿Qué es un reporte estadístico? Bueno, un reporte es el informe que elabora el investigador para presentar los resultados de los análisis que obtuvo a partir de las herramientas estadísticas en un estudio específico. Este reporte brinda información sobre los métodos obtenidos, pero sobre todo en el análisis de la información que obtiene en el momento del procesamiento de esta información. Para elaborar el informe estadístico o el reporte estadístico, debemos recordar los conceptos fundamentales porque la estadística es la herramienta con la que se procesan los datos para obtener información y a partir de las variables hacer interpretaciones e inferencias. Existen diversas estructuras o propuestas de autores para estructurar el informe o reporte estadístico, pero en algunos, en forma, mejor dicho, en síntesis, pues todas son coincidentes en los elementos que deben de contener. Algunos encontraremos que son más extensos, otros más concretos, pero todos reúnen estos 5 elementos que muestro en pantalla. Es la introducción, la exposición del método utilizado, exposición de los resultados obtenidos, las conclusiones y las referencias bibliográficas y fuentes de consulta. Esta estructura debe de observar los siguientes puntos que muestro en pantalla. Se debe de describir o señalar los objetivos de la investigación, señalando el general y los específicos. Es necesario que hagamos una contextualización de la investigación, esto es dónde se realiza, por qué se realiza, quiénes intervienen en la investigación y todos los elementos que le permitan al lector entender el enfoque que se le está dando a la investigación. También debemos de describir la metodología empleada, el tipo de, perdón, cuál es la población de estudio, la descripción de la muestra, el tipo de investigación. En estos aspectos, aquí voy a hacer un paréntesis para decir que debe de ser lo más preciso y específico posible. Deberemos de considerar, como lo veremos más adelante, que puedan encontrarse lectores generales, no especializados. Por lo tanto, debemos de ser precisos en la descripción para evitar que se malinterprete o que no se comprenda la información que queremos transmitir. Y entonces continúo. También debemos de considerar, señalar las técnicas y las herramientas que hemos utilizado para el tratamiento de los datos. En el apartado de estadística descriptiva, pues bueno, se trata de señalar con gráficas y con tablas las medidas de tendencia central y de dispersión o la combinación de las variables. ¿Esto para qué? Pues porque esto permite al lector comprender las conclusiones a las que llegamos. Y el apartado de estadística inferencial, que es precisamente la comparación de los grupos y la correlación que se hace de la información entre las variables. Bueno, aquí les muestro en pantalla una propuesta de estructura de un informe estadístico que es de Carrá. Es muy sencilla y creo que cumple con uno de los principios que veremos, que entre más sencilla sea la forma de presentar la información es mejor, y creo que esta se adapta muy bien a cualquier estilo de investigación. La propuesta que nos hace es señalar un título y un autor, donde el título nos sugiere que sea lo más atrayente, cautivador y que genere protagonismo de la investigación. El autor pues debe de precisar nombre, apellidos, incluir a todas las personas que colaboraron y señalar si pertenecen a alguna institución y también si existe alguna institución que está financiando la investigación. En el resumen se trata de presentar brevemente, sin mostrar las conclusiones ni análisis de resultados, sobre qué trata nuestra investigación, qué método se utilizó, en dónde se realizó, alguna justificación y muy superficialmente las conclusiones, porque la intención es que en el resumen se logre captar la atención del lector para que concluya la lectura hasta el grado de querer llegar a las conclusiones.
El título viene acompañado de una introducción, decíamos, señalar los métodos, explicar los resultados que se obtuvieron y después hacer el análisis y la interpretación de estos resultados. Finalmente hacer las conclusiones, que era lo mismo que les mostraba en la lámina anterior. Y bueno, aquí están algunas recomendaciones, que es una recopilación entre varios autores. Creo que son básicas, pero elementales. Recordemos siempre proporcionar la mayor información con la menor complicación. Es decir, cuando queramos transmitir una idea que necesitemos explicar, procuremos que la explicación sea la más sencilla. A esto se le conoce como el principio de parsimonia. También debemos buscar que nuestro texto se apoye en las tablas y las gráficas. Evitemos el uso extenso de texto, pero eso no significa que omitamos. Hay que no omitir lo evidente, mucho menos lo que necesitamos explicar y mostrar a través de inferencias, pero es necesario que el texto sea claro, concreto, conciso y que siempre sea para explicar las tablas y las gráficas que se muestran. La estructura de las oraciones es importante porque facilita la comprensión de la información que queremos transmitir. Esta recomendación se vincula con la primera, con la del principio de parsimonia. Debemos también considerar que los lectores que encuentren nuestra investigación pues son generales, no especializados, y tratar de emplear las palabras más comunes, más comprensibles, para que el lector no tenga que recurrir a otro tipo de lecturas como un diccionario para comprender nuestra investigación. Debemos señalar los hechos más relevantes, debemos siempre enumerar las páginas, cuidar la ortografía, señalar todas las fuentes de consulta y las referencias bibliográficas, de ser posible señalar por tipo de fuente de consulta, si es sitio web, tesis, informes, libros, revistas, etc. Y debemos buscar que la información se encuentre estructurada de forma jerárquica, y esto lo hacemos a través del acomodo de los títulos y subtítulos, y pues conservar la continuidad entre estos para que el lector visualmente pueda identificar con mayor precisión dónde se encuentra la información relevante. Les dejo las fuentes de consulta, espero si es de su interés, recurran a ellas. Gracias.